¿Sientes el cosquillo por las manos? ¿Tienes esa ansiedad como el que se mete en un vuelo transoceánico sin fumar? Pues no te preocupes, que el hobby de los españoles de los últimos años ha vuelto. Vamos a votar. Otra vez. Antonio, ¿que vamos a votar? Sí, eso parece ser que nos gusta mucho, o por lo menos les gusta a los que mandan que votemos. Pero yo lo echaba de menos, ¿eh? O sea, había algo dentro de mi cuerpo. Pero eso es porque no te ha tocado nunca ser mesa, ¿no? ¿O sí te ha tocado No, alguna? no me ha tocado ser mesa. El día que te toque ya verás cómo no ¿Te ha quieres. tocado ser mesa? No, por eso temo las elecciones. Quien no te conozca es porque no ha visto muchas noticias. En los últimos años están todos los fregados. Sí. Últimamente me da por participar mucho en la política desde mi trabajo, pero bueno. Eres periodista, eres tertuliano, pero realmente lo que eres es un boxeador de Twitter. Porque la cantidad de hostias que te metes con la gente... O sea, he hecho un tuit diciendo a la gente que quien quisiera preguntarle algo, que pusiera algo, hay más de 200 respuestas ya, en menos de 24 horas, y ya te has enzarzado. Podías no haber visto las preguntas, en plan de, bueno, voy a la sorpresa. No, no solamente las ves, sino que además te lías de hostias con la gente. Claro. Bueno, pero porque es que hay veces que hay algunos que lo merecen, ¿no? Pero relativamente no suelo darle demasiada importancia. Lo que pasa que, bueno, que hay veces que elijo alguno de manera ejemplificadora para que aprendan que, bueno, que a lo mejor no está bien dedicarse a insultar a quien no conoces. Bueno, yo suelo empezar esto con un pequeño test de Facebook, rollo, para ver que la persona que tenemos delante, pues eso, es una persona y también tiene sus cosillas de persona. Vamos a ver, sorpréndeme. A ver, dime tus 3 grupos favoritos de toda la vida, de música. Red Hot Chili Peppers me gustaba mucho, Iván Ferreiro me gusta mucho, y ahora voy a decir a uno que estoy escuchando últimamente, que es Cody Jinks, que es como country, pero bueno. ¿Practicas algún deporte? Ahora mismo poco, la verdad. Tuve una lesión hace 4 o 5 años y ahora poco. Antes jugaba mucho al fútbol, estuve a un cierto nivel. Yo ser tertuliano al lado de Inda lo consideraría un deporte de cardio, la verdad. Sí, peor que lucha, que wrestling o que lucha mexicana, algo de eso, sí. ¿Cuáles son los adjetivos peyorativos que más usan contra ti? Porque creo que en eso nos parecemos un poco. Sí, rojo lo usan como, curiosamente lo usan como peyorativo, cuando para mí no es peyorativo, ¿no? Comunista te llaman mucho cuando ni siquiera saben diferenciar marxismo y comunismo. Suelen ser más los que me dicen a la cara en televisión a los que suelo leer pocos. Ayer uno dijo, en las preguntas dijo que por qué era tan tonto sin saber escribirlo. Pues ese suele ser el nivel que gastan. Para quien no lo sepa, tú tuviste un papel bastante relevante en las anteriores elecciones con respecto a Vox. ¿Podrías contarnos un poco qué sucedió y las consecuencias de eso? Porque fue bastante sonado. Cuando se planteó la aparición de Vox, es un grupo de extrema derecha, yo llevaba mucho tiempo ya estudiando los grupos de extrema derecha, que solían ser prácticamente grupos, problemas de orden público, grupos como Alianza Nacional, Democracia Nacional, partidos políticos que siempre han existido, pero que nunca habían conseguido conformarse con fuerza, ¿no? Entonces, cuando apareció Vox, yo me puse como objetivo el trasladar que eran un grupo de extrema derecha, porque no estaba tan claro al principio de que se presentaran como partido. Había algunos grupos, algunos medios de comunicación, algunos partidos que intentaban blanquear su presencia, intentando asimilarlos a los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, mi objetivo fundamental fue trasladar a la opinión pública, mediante las informaciones y mediante mis investigaciones, que sí eran un grupo de extrema derecha asimilable al resto que había en la Unión Europea, porque eso los aislaría, por lo menos ese era el objetivo. Entonces lo que me dediqué fue a investigar todos los componentes que había, cuáles eran los miembros, su pasado, de qué grupos bebían. Saqué varias informaciones y varias noticias sobre la presencia de grupos neonazis, de miembros neonazis, de miembros fascistas, miembros que habían tenido antecedentes por violencia política, por atentados políticos. Y es a lo que me dediqué, hasta el punto de que me lo llegó a agradecer Javier Ortega Smith, porque decía que así limpiaba sus listas, algo que no le perdonaron sus propios miembros, que fueron los que además, a partir de los cuales conseguí información sobre el propio Javier Ortega Smith y su militancia pasada en Falange. ¿Y alguna consecuencia personal? Bueno, más allá de amenazas mucho. Ver, lo dices como si fuera algo baladí, pero... No, pero estoy habituado, para mí no es nada especial. Asumes que cuando vas a hablar de fascistas como ellos, pues vas a tener amenazas, porque ellos no aceptan ni el libre ejercicio del periodismo, ni la disidencia, ni la libertad de opiniones, y sobre todo si viene de alguien que es comprometidamente de izquierdas como yo. Por lo tanto,
Eso está asumido, es decir, nunca ha llegado más allá de las amenazas, no se han atrevido a más. Y no les tengo miedo, ningún miedo, entonces no me da, bueno, pues lo asumo como algo natural de hacer mi trabajo. Me tomaron como objetivo, tengo una demanda, una querella por el grupo que me piden 4 años de cárcel por un delito de odio, por informaciones, por un artículo de opinión específicamente. Es lo normal que va a ocurrir cuando informas sobre fascistas. Los fascistas se rebelan. Como tertuliano tengo una cosa que decirte. Yo, porque a veces algunos debates o algunos programas de televisión yo tengo que verlos con una pinza en la nariz. Porque siempre digo, ¿dónde está el respeto, el bienestar, la dialéctica, la condena de la falacia? ¿Dónde está eso? Y te lo pregunto a ti que lo vives desde dentro. Pues eso a veces, obviamente, no está. Es decir, los debates a veces no está, es una obviedad. Lo que pasa que yo también aquí creo que no creo que sea justo el poner a todos en el mismo, porque creo que hay algunos que fomentan precisamente eso para que no se pueda hablar de una manera más sosegada y mesurada, algunos que se dedican únicamente a insultar, a faltar al respeto, y hay algunos que por lo menos intentamos abrir el espectro del pensamiento, ¿no? Otra cosa es que a veces te veas arrastrado al fango por esos, ¿no? Porque no te dejan hablar o incluso a veces pues te sale un poco el orgullo, ¿no? A veces por no dejarte pisotear, ¿no? Existe, pero también es algo que es consumido y es una lástima porque es consumido, porque a veces la gente pide. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. A mí muchísima gente que me para por la calle, me habla y no me dice, pues mira, me ha gustado lo que has escrito este sábado o este domingo. Lo que me dicen es, dale más ainda. Pues al final acaba siendo todo como una especie de combate de boxeo y a mí eso me da pena. Yo no tengo que darle a él. Ese es un tipo que no merece más allá del desprecio absoluto, ¿no? Entonces lo que hay que intentar evadirle. Otra cosa es que hay veces que no puedas, ¿no? Pero no hay que confrontarle precisamente, sobre todo cuando entra en ese debate de barro, ¿no? Porque es un tipo miserable y como miserable que es, pues lo mejor es no entrar con él, ¿no? Pero bueno, yo he estado en muchos entornos en los que esos comportamientos que él tiene son comportamientos clasistas. Son comportamientos en los que ellos se consideran superiores por una posición de poder y por lo tanto saben que la pueden ejercer sobre ti. Porque él es mucho más poderoso que yo, mucho más poderoso que yo. Él lo sabe y ejerce eso. Por lo tanto, durante muchísimo tiempo yo tengo las dos opciones. Una es actuar de esa manera y por lo tanto perder esa capacidad para poder rebatir su presencia tóxica, o bien actuar con poca prudencia, ¿no? Y hacer algo que sería muy aplaudido por todo el mundo, pero que no tendría ningún tipo de consecuencia más allá de una hora de aplauso en redes. ¿Verdad de plató? ¿Cómo son las relaciones? Con quien no tengo relación dentro, no tengo relación fuera. Hay gente con la que discrepo profundamente dentro en plató y luego me llevo bien fuera. Pero con quien hablo así, de esa manera, y yo ni siquiera le saludo, no tengo ninguna intención. Y hay a veces que durante algún tiempo he intentado, bueno, pues saludar para intentar llevar una relación un poco más cívica, pero con él es completamente imposible. Entonces yo no soy cínico y si no tengo relación afable dentro no la voy a tener fuera, y con él no la tengo porque es una persona que no la merece. En los últimos debates nosotros vimos que había miembros del debate que descaradamente estaban mintiendo sobre ciertos datos, que luego se hicieron una revisión de esos mismos datos, pero claro, la condena de esa mentira no llega a toda la gente que se comió esa mentira, porque si el programa lo vieron 4 o 5 millones de personas, esa noticia la van a ver 10.000 personas. Y eso tenemos un problema, porque eso significa que tienes totalmente impunidad para llegar, decir el cuento que te salga y ganar un debate a base de datos falsos, o presentar una imagen con una gráfica que no tiene ni eje de cartesiana ni unidades y la gente se la come. Pues porque dice, es que lo pone en un papel, vale, pero ¿dónde está la fuente en la que...? Es que tampoco hay una responsabilidad bibliográfica. Y creo que tampoco se le exige. O sea, a mí me encantaría ver a una Ana Pastor decir, oye, vale, acabas de decir esto, pero ¿de dónde viene? Es que a veces es difícil incluso verificar lo que están diciendo, porque si ellos te dan una gráfica y pronto ponen una gráfica y tú ni siquiera sabes de dónde lo sacan los datos o cuáles son los datos. Pues antes de eso lo sacamos, le decimos, los datos que vayáis a presentar tienen que ser verificados previamente. Se pueden establecer métodos, pero ya te digo que son muy complicados establecer métodos de comprobación en tiempo real que puedan ser luego planteados en un debate, sobre todo con la importancia que tiene un debate de ese tipo. Bueno, llevar la contraria o decir que un dato que da alguien es falso, eso influye mucho en el debate, ¿no? Y claro, hay que tener mucho cuidado para
No cabrear a nadie. ¿no? Para no cabrearlo y para ser riguroso, ¿no? Y eso en tiempo real es verdaderamente complicado, muy complicado. ¿A cuántos principios tiene que renunciar un periodista en nuestro país? A los mismos que cualquier trabajador. Esto es una pregunta que se suele plantear mucho, porque se suele decir que cuando eres periodista y trabajas en ciertos medios, o eres periodista de izquierdas y trabajas en ciertos medios, que tienes que renunciar a tu conciencia social o bueno, a tus valores, a tus ideas. Y lo cierto es que yo he renunciado más veces a mi conciencia, a mis valores, cuando he estado trabajando en algo que no eran los medios de comunicación y encima no tenía independencia económica. Yo he tenido que morderme el labio y tragar sangre cuando un jefe me ha humillado porque de mi salario dependía el bienestar de mi familia. No quiere decir que no asuma cuáles son los límites y los márgenes que existen para, desde mi posición de izquierdas, trabajar en ciertos medios de comunicación. Límites que tú tienes en cualquier tipo de trabajo y qué puedes hacer y qué no puedes hacer para mantener tu trabajo y para poder seguir ejerciendo. Lo que más te limita en tus ideas, conciencia, valores y tu actuar es la precariedad. Eso sí que te limita, ¿no? El no saber si vas a poder ganarte la vida, el no saber si vas a poder pagar el alquiler, eso sí que te limita. Así que, bueno, yo por ahora yo no he tenido, y no quiere decir que no asumas tus contradicciones, asumas las contradicciones. Pero decía Trotsky, en un mundo capitalista, un comunista o un marxista tendría que utilizar los medios burgueses como una obligación moral. Formaba parte de su responsabilidad como comunista o como marxista. Lo decía Trotsky en su momento, hablando de las contradicciones para escribir en la prensa burguesa. O sea que esto no es nuevo, por si alguien se cree que es nuevo. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre dónde estamos, ¿vale? ¿Por qué crees que ni Rivera, ni Casado, ni Abascal quieren venir a sentarse como haces tú? En este sofá y en ningún elemento, en ningún lugar en el que no les vayan a decir lo que ellos quieren que les digan. Es decir, precisamente son tres tipos que no se manejan en entornos que no sean controlables. O sea, solo se manejan en entornos controlables, solo conceden. No son los únicos, ¿eh? Le he dicho a la gente que si querían preguntarte algo por Twitter eran libres. Y tengo aquí unos cuantos, aunque ya te lo has leído todo. O sea, No, solo leí 2 o 3. ¿Te han ofrecido entrar en política? Me insinuaron que si podía entrar en el departamento de prensa de UPyD. No. Hay que estar perdido para ofrecerme a mí eso. Pero UPyD tenía mucho nombre. UPyD era el típico abuelillo gritando UPyD. Ahora piensa que está un tipo que se llama Cristiano Brown, que salió así muy puesto en la foto de Colón, así. Que hay que llamarte Cristiano Brown y dedicarte a la política. Cristiano Brown. ¿Dónde deben llevar los restos de Franco? ¿Al verde o al orgánico? A ver, yo soy en esto bastante radical y esto me gusta lo que proponían, lo que hicieron en Alemania con los restos de los jerarcas nazis. Los tiraban al río Biedrins o incluso a Eichmann, cuando Israel lo juzgó, lo tiró a aguas internacionales porque no querían ni siquiera que estuviese en territorio israelí. Queda tanto por hacer en materia de memoria en España que yo creo que eso ahora mismo es una fase posterior. Ahora queda mucho por hacer y hay que ir a por el patrimonio, que eso es lo que de verdad les duele. Pero no solo el de los Franco, sino el de todos los que fueron conniventes. Y ahora aprovecho que saco el libro en noviembre y hablo precisamente de eso, de todos los jerarcas, todos los conniventes, todos los empresarios y todas las sagas familiares que hoy viven muy bien y que algunos ni siquiera son conscientes o sabemos que de verdad vivían muy bien por el dinero del expolio de los republicanos. Y hay que ir a por su patrimonio, porque es lo que les jode, ¿eh? Ya, ellos no les da igual que recuperemos los huesos de los republicanos, les da igual los de las placas. Lo que les jode y lo que de verdad es la resistencia es porque después de todos esos pasos, después de que se dé verdad y justicia, viene la reparación. Y entonces todo el dinero que tienen igual dejan de tenerlo. Ahora mismo mucha gente estará preparando la respuesta, que sería del palo de es que no hay necesidad de mover el pasado, eso ya se pasó, eso ya estamos en un tiempo completamente diferente. ¿Cuál es tu respuesta a esa gente? Que no se trata del pasado, se trata del presente, se trata del hoy, de qué construimos hoy, de cuál es la cultura de memoria y cultura democrática que queremos construir. Si en Alemania existían o se conocían
que había empresas que tenían esclavos en Auschwitz, que aquellas empresas y sus empresarios o acabaron en la cárcel o tuvieron, cuando se conoció años después, como el caso de los dueños de la BMW, sufrir una vergüenza moral, tuvieron que pedir perdón. ¿Por qué en España esos empresarios que también se lucraron con el holocausto nazi, que los hay en España, muy famosos, muy conocidos, por qué cuando se sepa, porque se va a saber próximamente, que esos empresarios se lucraron con el holocausto nazi, por qué se les abren los salones y por qué nos tienen que sufrir la misma vergüenza? Porque esa gente tiene que avergonzarse de dónde ganó el dinero, porque ganó el dinero de la muerte y el fusilamiento de republicanos y de la muerte y del gaseo de judíos en Auschwitz. Y esa gente está en España y tiene el dinero que tiene ahora y el patrimonio que tiene ahora lo tiene construido así. Pues ya va siendo hora de que se avergüencen. ¿A qué huele Inda? Aftershave barato, de ese malo, de ese que... Y además esto es completamente en serio. Para terminar esta charla, ¿cuál sería tu mensaje para las próximas elecciones? Para mí el voto es una herramienta, porque para mí la ideología está por encima de los partidos y las siglas que conformen el momento. Es decir, me dan igual Unidas Podemos, Izquierda Unida, Más País, Adelante Andalucía, ECUO, o como se quieran llamar, porque esos partidos desaparecerán. Porque han desaparecido otros y ha dado igual. Pero por encima de ellos está la protección de los servicios públicos. Y los servicios públicos es lo único que tiene una persona de clase trabajadora para tener tranquilidad y certidumbre. Que sepa que cuando su familiar esté muriendo en un hospital, ese hospital sea público y le pueda dotar de tranquilidad para que se vaya dulcemente. La educación y los colegios y los institutos para que podamos desarrollarnos libremente y poder ejercer una profesión en la que creemos y desarrollarnos como personas y seres críticos. Que no se mire en las próximas elecciones más allá de las siglas y que piense en la protección de los servicios públicos. ¿Quién va a defender mejor los servicios públicos y que actúen pues, en consecuencia, ¿no? Porque igual que la izquierda está por encima de las siglas, los servicios públicos están muy por encima de ellos y es lo único que tenemos que defender la clase trabajadora. Los servicios públicos son nuestra vida. Pues muchísimas gracias, tío. Un placer enorme. Es un placer y muchísimas gracias por invitarme. Y por venir. Ya veremos a ver luego los comentarios. Ya estáis bajando a verlo. Bueno, ya sabes, si te ha gustado, pues suelta un like y toda esa parafernalia y tiramilla.